Ok, aquí tenemos el primer caso, caso número 1, la cual consiste en una falla fortuita que no conocemos dónde está. Por lo tanto, vamos a hacer la revisión minuciosa del circuito, ramal por ramal, troncal por troncal. Entonces, aquí tenemos el circuito brusual 1, de la subestación Turendó, y en este momento está en condición normal. Ok, vamos a generar una falla. Debemos darle clic derecho arriba de la subestación y seleccionar la opción que diga disparo. Entonces, cuando seleccione la palabra disparo, el circuito automáticamente me va a cambiar de color a negro, porque en este momento está bajo falla, está sin tensión. Ok, yo envío a la unidad a hacer una revisión minuciosa por todo el circuito. Vamos a revisar troncal por troncal, ramal por ramal. Entonces, lo primero que voy a hacer es ubicar a la unidad en la protección o en el ramal F, o mejor dicho, aquí en S1. Me voy a ubicar primero para hacerle la prueba hasta el primer punto de seccionamiento. Los ubico aquí en S1 y lo mando a abrir. Una vez que lo mando a abrir, que lo abren, llamo a la subestación y le digo al operador de la subestación que proceda a hacerle un intento de cierre al D805 brusual 1. Si el circuito cierra, si el interruptor cierra, entonces yo debo darle clic derecho, clic derecho y que me aparezca la opción que diga cierre positivo. Cuando le dé ahí, entonces automáticamente significa que hasta S1 me está dando positivo y tengo energía eléctrica hasta el primer punto llamado S1. Posteriormente lo voy a enviar al resto de los ramales. Lo envío al ramal de F1, lo mando a abrir, lo ubico en el ramal de F2, lo mando a abrir y lo ubico en la troncal seccionadores S2 y lo mando a abrir. Ya tengo despejado todo este troncal, es un troncal, y tengo abiertos los ramales que alimentan esa troncal. Una vez que haga eso y como no observaron nada, le van a proceder a hacer una prueba a ver cómo sale. Se ubican aquí en S1 y lo envío a cerrar ese punto S1 cerrado. Una vez que lo cierren, me debe aparecer clic derecho y hacerme la opción si fue negativo o si fue positivo. Si es negativo significa de que disparó el circuito, entonces quiere decir que en este tramo está la falla, ¿verdad? Si yo cierro aquí y me dispara otra vez el interruptor, entonces quiere decir que por aquí está la falla. Pero como me da positivo, si me da positivo, entonces yo le doy clic derecho y le doy positivo. Y una vez que yo indique que dio positivo, me debe aparecer energizada la línea desde el primer punto hasta S2 hasta los ramales que están abiertos. Una vez que tenga la troncal abierta, yo voy a proceder a hacerle prueba a los ramales y lo mando a cerrar aquí en F1 primeramente, cerrado. Ellos me van a indicar, fue cerrado el interruptor, si las protecciones, si fue positivo, es decir, quiere decir que no hay ninguna falla, entonces yo le doy positivo, me señaliza que fue energizado. Luego lo envío a F2, lo mando a cerrar, los fusibles F2. Si ellos me indican que fue positivo el cierre, entonces yo le doy positivo para indicarle que está energizado. Y ya tenemos todo este pedazo energizado. Seguimos el recorrido del circuito aguas abajo, nos conseguimos la troncal y nos conseguimos aquí con otro punto de seccionamiento o un grupo de seccionadores. Los envío a abrir y abro este punto de seccionamiento y ahora puedo hacerle prueba a todo este tramo. Lo mando a cerrar. Si el circuito no dispara, entonces yo le digo o clic derecho, opción positivo, prueba positiva. Entonces al darle positivo, automáticamente me aparece en rojo como señal de que está energizado. Ahora bien, continuamos la revisión aguas abajo
nos conseguimos con unas protecciones de un ramal, nos conseguimos con otros seccionadores aquí, nos conseguimos con otra protección, nos conseguimos con otra procesión F5, con F6 y con S5, que es troncal. Aquí las troncales es para dividir el circuito. Aquí tenemos el circuito dividido en este pedazo, todo este pedazo está dividido. Entonces vamos a hacerle prueba a toda esta troncal, lo mando a cerrar en S3. Si el circuito se mantiene cerrado, entonces le doy la prueba fue positiva. Al darle positivo me señaliza que está energizado toda la troncal, ¿verdad? Ahora voy a proceder a hacerle prueba a los ramales. Me voy a F3, lo mando a cerrar. Si el circuito se mantiene, entonces es positivo. Después lo ubico en S4, revisan, lo mando a cerrar. Si fue positivo, entonces ya tengo este pedazo también energizado. Después a F4 lo mismo, lo mando a cerrar. Si fue positivo, señalizo que fue positivo. Después a F5 lo mando a cerrar. Si fue positivo, señaliza que ya fue positivo. Tenemos corriente para la alcaldía. Lo mando para el ramal de CanTV. Si no lo cierran, si el cierre fue positivo, entonces señalizo que ya tiene energía la CanTV. Continuamos con este otro pedazo. Tenemos aquí, esta es la troncal. Seguimos la troncal, lo conseguimos con este punto de sonamiento, pero hay una derivación que alimenta para acá, para estos ramales. Entonces mando a abrir estos dos puntos, mando a abrir a S6 y a F7. Una vez que tenga esto aquí encerrado, voy a hacerle prueba a todo este pedazo que está por acá. Ubico la unidad en S5, cierro S5. Si se mantiene cerrado el interruptor, entonces es positivo, entonces esa zona debería estar energizada. Luego mando a este ramal, lo mando a cerrar para hacerle prueba a ese ramal. Si el circuito no dispara, entonces fue positiva la prueba. Continuamos el recorrido aguas abajo. Nos conseguimos entonces aquí en el recorrido, primero nos conseguimos unas protecciones, nos conseguimos un punto de seccionamiento que va a la continuidad del circuito, y aquí una derivación con otro punto de seccionamiento. Entonces abro aquí, abro el otro ramal y abro aquí el resto del troncal. Ahora le voy a hacer prueba a todo esto. Aquí ya tenemos este pedazo aquí, este tramo lo tenemos aislado. Entonces le voy a cerrar en S6, que es el que está energizado, para ver cómo sale. Si el interruptor se mantiene cerrado, entonces la prueba es positiva, por lo tanto debe señalizar en rojo. Luego me vengo para este lado, puedo agarrar para dos lados, para este lado o para este lado. Vamos a agarrar para este lado primero. Hacemos el recorrido desde el punto S7, nos conseguimos troncal, derivación, y nos conseguimos aquí un punto de una protección F9. Bueno, antes de eso le hice prueba. Aquí me perdí. Después que recupere aquí, le vamos a hacer prueba. O sea, eso es relativo, pues no importa el orden. Yo puedo coger para acá como cogí ahorita, o puedo hacerle de una vez la prueba aquí. Vamos a hacerle la prueba F8, lo cerré y fue positivo el cierre. Ok, ahora sí me vengo para acá. Abro F9 y me consigo aquí con este seccionadores que están abiertos. Esto es una transferencia, el seccionador de transferencia, porque aquí llega de punta otro circuito llamado Merecure, y de este lado llega el circuito que estamos estudiando, que es Brusal 1. Entonces me voy y le voy a hacer prueba de punta aquí, cerrándole aquí en S7. Cierro S7. Si me indica que fue positivo, entonces yo le doy clic derecho, fue positivo, entonces tengo energía hasta ese punto. Posteriormente continúo el recorrido del circuito, me consigo otro fusible, lo abro y de ahí vengo a hacerle prueba en F9. Cierro F9. Si fue positivo, entonces tengo energía hasta F10. Lo sigo, seguimos la revisión. Si no vemos nada, lo envío a cerrar F10, y si se mantiene el circuito, entonces está energizado todo eso. Ya tenemos gran parte del circuito energizado. Continuamos con el resto del recorrido que no hemos energizado. Nos ubicamos en el último punto aquí que tenemos energizado, que es S8.
nos conseguimos con dos protecciones. Abro F11, abro F12 y abro este punto de seccionamiento de troncal. Voy a hacer la prueba desde S8 hasta S9 con los ramales abiertos. Lo mando a cerrar. Si el circuito no dispara, le doy clic derecho, no disparó, o sea, fue positivo. Entonces ya tenemos energizado todo ese troncal excepto los ramales. Una vez que tengo energizado el troncal, voy a hacerle prueba a los ramales. Me vengo para acá porque me interesa la oficina comercial de Corpuelé, le quiero enviar energía. Entonces cierro aquí los fusibles. Si se mantiene el circuito, entonces fue clic derecho, prueba positiva, energizo la oficina comercial de Corpuelé. Luego sigo el siguiente ramal, lo mando a cerrar. Si se mantiene el circuito, entonces clic derecho, prueba positiva y energizo este ramal. Continuamos con el recorrido, nos ubicamos en S9, aquí nos ubicamos, caminamos en troncal, nos ubicamos con un punto de seccionamiento que es S10, lo mando a abrir, seguimos el recorrido, mando a abrir este troncal, este ramal, y aquí abro estos fusibles que están en troncal. Tenemos aquí aislado, abierto, 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 vamos a cerrar. Si el circuito no dispara, le doy clic derecho, prueba positiva, y se me energiza todo eso que hemos hecho prueba, ¿verdad? Luego continuamos con el recorrido de aquí. Nos conseguimos desde S10 aguas abajo, nos conseguimos a un punto de sonamiento llamado S11, lo abro, y una fusible ya F13 lo abro y lo mando a cerrar en S10. Le hago la prueba, si fue positivo, clic derecho, positivo, y energizo. Posteriormente mando a cerrar a S11, perdón. Si fue positivo, clic derecho, positivo, energizo. Posteriormente F13 lo cierro, se mantiene el circuito, clic derecho, positivo, energizo. Luego me vengo y recupero este otro ramal. Cierro el ramal F4, 14, perdón, fue positivo, clic derecho, positivo, energizo. Ahora bien, ya nos queda nada más un pedacito. Ahora vamos a repetir el proceso. Abrimos este ramal, abrimos aquí esta tronca que tiene fusible y cerramos F15. Si fue positivo, tenemos energizado. Le vamos a hacer ahora la prueba F16, cerramos, fue positivo, se energizó el circuito, cerramos, fue positivo, se energizó el circuito, y aquí tenemos el circuito nuevamente recuperado en su totalidad y no conseguimos causa. No se ubicó la falla, o de repente sí se ubicó la falla en algún sitio, porque por ejemplo si aquí fue negativo, cuando cerramos aquí fue negativo, entonces quiere decir que la falla estaba por aquí o en alguno de estos lugares. Si se ubicó la falla, entonces se corrigió, entonces ya tenemos el circuito recuperado.